Asia, el continente más extenso y diverso de la Tierra, alberga hallazgos sorprendentes y misteriosos. Desde un cráneo extraterrestre hasta colinas de chocolate. Aquí te presentamos 15 de los descubrimientos más enigmáticos realizados en el continente asiático. Cráneo extraterrestre. En 2014, los arqueólogos descubrieron 3 extraños cráneos alargados en un enterramiento cerca de Gyeongju, la capital del antiguo reino coreano de Silla. Con una antigüedad de más de 1500 años. 2 cráneos mostraban signos evidentes de deformación craneal artificial, pero el tercero tenía unas proporciones alienígenas realmente extrañas, sin ninguna prueba clara de atadura o modificación. La deformación craneal consiste en distorsionar la forma natural del cráneo mediante una compresión prolongada, lo que suele conseguirse atando fuertemente la cabeza de un bebé con un material rígido durante un periodo de meses a años. Muchas culturas practicaban el atado de la cabeza, lo que daba lugar a cráneos alargados de hasta 45 centímetros de longitud. Sin embargo, se mantienen las proporciones normales. Por el contrario, el cráneo Gyeongju medía 33 centímetros de largo, pero solo 13 centímetros de ancho, un 25% más largo de lo que se puede conseguir incluso con un atado craneal extremo. No se había encontrado nada parecido. Los antropólogos quedaron desconcertados por las anormales proporciones del cráneo, sin evidencia de deformación deliberada. Podría ser una nueva especie humana o un híbrido. Las pruebas de ADN no fueron concluyentes y no se encontraron artefactos que indicaran la ascendencia u origen de los restos. Aunque las causas exactas de las dimensiones alienígenas del cráneo son desconocidas, este descubrimiento cuestiona las suposiciones sobre la diversidad morfológica en las antiguas poblaciones humanas. Santuario de la Verdad. Si está buscando estructuras intrincadas, una de las más fascinantes y hermosas que puede encontrar es el Museo Inacabado ubicado en la ciudad de Pattaya, Tailandia. Este museo es conocido por su arquitectura única y detallada, que deja a los visitantes maravillados por su belleza y complejidad. 2001, cada rincón del museo, revela una obra maestra de diseño y artesanía, con elementos elaborados que muestran la habilidad y el talento de los artistas involucrados en su creación. Los visitantes pueden explorar las diferentes salas y admirar las esculturas, pinturas y otros artefactos que se exhiben en este lugar único. Además, el museo ofrece visitas guiadas que brindan información detallada sobre la historia y el significado detrás de cada obra de arte. No pierda la oportunidad de visitar este asombroso museo y sumergirse en la magia de su belleza arquitectónica. Llamado el Santuario de la Verdad, este impresionante lugar fue meticulosamente construido utilizando principalmente madera como material principal. Al observar detenidamente, es evidente la admirable calidad y solidez de su estructura. Cada rincón de este santuario está repleto de tallas de madera e ídolos, y cada detalle especial presente en cada grieta sin duda cautivará e intrigará a los turistas que lo visiten. La construcción de esta majestuosa estructura comenzó en 1981, y sorprendentemente, aún continúa en desarrollo hasta el día de hoy. Según se dice, este proyecto de construcción se extenderá hasta el año 2025, lo que demuestra el compromiso y la dedicación de los responsables en su finalización. Homo floresiensis, ¿qué descubrimiento podría ser más significativo que descubrir la verdadera especie de los antiguos hobbits? En 2003, un equipo de arqueólogos indonesios y australianos que exploraban la cueva de Langbuis, en la remota isla indonesia de Flores, hicieron un asombroso descubrimiento. Restos esqueléticos de individuos diminutos con aspecto humano, de apenas 1 milímetro de altura en la edad adulta, 2001, con cráneos que albergaban cerebros de solo 1/3 del tamaño de los humanos modernos normales. Debido a sus diminutas proporciones con reminiscencias de los hobbits de ficción, Homo floresiensis fue un antepasado humano genuino perdido hace mucho tiempo y poco comprendido. La pequeña estatura y combinación única de rasgos craneales y dentales del Homo floresiensis desconcertaron a los científicos, quienes debatieron si era una especie humana separada o humanos modernos enfermos
con trastornos del desarrollo. Investigaciones recientes han confirmado que era un linaje humano primitivo que habitó las islas tropicales hasta hace 5.000 años, solapándose con nuestra especie a pesar de su diminuto tamaño corporal y cerebral. Hace más de 3 millones de años, en la época de los antepasados australopitecos de Lucy, existía una especie separada de la línea humana moderna llamada Homo floresiensis. A pesar de su pequeño tamaño, esta especie demostró inteligencia al utilizar herramientas de piedra y dominar el fuego. Durante miles de años, lograron prosperar en la isla con recursos limitados. La existencia de esta especie desafía muchas suposiciones sobre el tamaño del cerebro, la cognición y la evolución humana. 2001 momias de Terra. ¿Conoce las momias de Terra? Bueno, en la década de 1970 se descubrieron las antiguas momias de la cuenca de Terrán. Se encuentran en la región occidental china de Xinjiang y son unas de las momias más misteriosas jamás encontradas en todo el mundo. 3 exploradores europeos fueron los que descubrieron las momias. Al principio, los arqueólogos y los exploradores que descubrieron las momias pensaron que debían de tener orígenes caucásicos o indoeuropeos debido a sus rasgos. Sin embargo, aún hoy los científicos no están seguros de sus orígenes. Otra momia fue sometida a una operación quirúrgica en el abdomen y el corte se cosió con suturas hechas de pelo de caballo. Estas momias son muy contradictorias, desconcertantes y enigmáticas. Tienen rasgos no asiáticos. Algunas tienen el pelo rojo o claro y estaban vestidas con lana, algo muy inusual para la gente que vivía en esa zona. Pero tras estudiar más a fondo las momias, los investigadores descubrieron que el ADN extraído de los dientes de una de las momias muestra que podrían ser de antiguos orígenes del norte de Eurasia. Son personas que desaparecieron hace unos 1000 años, tras el final de la última glaciación. La maldición de Kuldara, a pocos kilómetros de la ciudad desértica de Jaisalmer, en Rajasthan, India, se encuentra Kuldara. Podría esperar ver a unas cuantas personas en la zona, pero el caso es que se rumorea que esta aldea desierta está envuelta en un misterio. 1. Antigua maldición que la rodea desde hace siglos. La otrora próspera aldea, que solía estar llena de vida y actividad, es ahora solo un sombrío y abandonado pueblo fantasma. Según las antiguas leyendas, transmitidas de generación en generación, el pueblo estuvo antaño habitado por los brahmanes de Palawal, una comunidad pacífica y respetada. Sin embargo, la tranquilidad y la felicidad se vieron amenazadas cuando un libertino llamado Dawan puso sus ojos en la hermosa hija del jefe del pueblo. A partir de ese momento, todo empezó a ir cuesta abajo para Kuldara. La joven hija se encontró atrapada entre el deseo de su pueblo de evitar los altos impuestos impuestos por Dawan y su propio deseo de negarse a aceptar una vida no deseada. Esta difícil situación generó tensiones y conflictos dentro de la comunidad, y finalmente, los habitantes de Kuldara decidieron abandonar su querido hogar en busca de una vida mejor y libre de opresión. Lo único que sabemos es que, a pesar de que el asentamiento está abandonado, nadie puede volver a vivir allí. Se cree que todavía hay fantasmas que vagan por el desierto Yusand. Además, se ha dicho que los fantasmas parecen manifestarse durante la noche, susurran entre las sombras y dejan huellas misteriosas en la arena. Incluso algunos visitantes han afirmado haber visto figuras espectrales flotando en el aire, llenando el lugar de un aura sobrenatural. Habitaciones ocultas del Taj Mahal. El Taj Mahal de Agra, en India, es famoso por su arquitectura islámica elegante, 2001, y sus orígenes románticos. Fue construido en el siglo XVI por el emperador mogol Shah Jahan, como un monumento para expresar su profundo amor por su esposa Mumtaz Mahal. Aunque se ha declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, existen leyendas sobre cámaras ocultas en su nivel inferior que nunca se han abierto. Algunos nacionalistas e investigadores hindúes creen que el Taj Mahal fue construido sobre un antiguo templo hindú dedicado a Shiva. Argumentan que Shah Jahan
tomó posesión de un lugar sagrado hindú y construyó el Taj Mahal como parte de la conquista mogol y la represión religiosa en India. Otros relatos describen cómo Shah Jahan pretendía que el Taj Mahal fuera su propia tumba lujosa y puerta al paraíso. Los escritos contemporáneos mencionan que los mausoleos mogoles solían tener cámaras inferiores para las tumbas de nobles y miembros de la realeza. Varios relatos de los años 1600 describen el Taj Mahal como un edificio de varios pisos, incluyendo niveles inferiores complejos. Sin embargo, hoy en día los visitantes solo pueden ver los cenotafios en el nivel principal. En 2015, el Estudio Arqueológico de la India exploró las salas selladas del nivel inferior del Taj Mahal utilizando un radar de penetración en el suelo. Las exploraciones revelaron una cámara oculta importante detrás de los muros, pero no se permite explorar o perforar en el piso inferior por temor a dañar el edificio. Por lo tanto, el contenido y la finalidad de estas cámaras ocultas siguen siendo un misterio. Cementerio hundido. Los cementerios suelen ser lugares llenos de misterio, terror y melancolía. Representan la morada de los muertos, el sitio donde descansan en paz nuestros seres queridos fallecidos. Por lo general, los cementerios presentan diferentes diseños y distribuciones, pero el cementerio que se encuentra en las islas Camogin es verdaderamente único. Conocido como el cementerio hundido, este lugar se encuentra sumergido debajo del agua. No fue construido intencionalmente bajo el agua, sino que una tragedia ocurrida en el año 1871, Yusand, lo hizo inaccesible. En aquel año, la isla fue devastada por la erupción del monte Vulcano, lo que provocó que gran parte de la isla quedara sumergida, incluyendo el cementerio. Más tarde, en 1982, se construyó una enorme cruz blanca sobre el cementerio hundido, pero también fue destruida pocos años después. Sin embargo, en la actualidad se ha vuelto a construir otra cruz blanca con el objetivo de conmemorar no solo el cementerio en sí, sino también a todos los difuntos que descansan debajo de sus aguas. Desde su descubrimiento, el cementerio hundido se ha convertido en un lugar turístico y de buceo muy popular en la isla. Las estatuas y estructuras del cementerio sumergido no solo brindan una sensación espeluznante, sino que también fascinan a cualquier buceador gracias a la diversa vida marina que las rodea. Además, la rica historia y las leyendas que envuelven esta zona también satisfarán su curiosidad, brindándole aún más motivos para explorar este fascinante lugar. Shin Sui, si es usted un adicto a la historia, probablemente sabrá mucho sobre las momias del antiguo Egipto, especialmente sobre la muy conocida del rey Tutankamón. Ahora bien, el cuerpo del rey Tutankamón tiene más de 300 años. Sin embargo, la momia más antigua de China tiene 2000 años, y su piel sigue siendo suave al tacto y aún conserva su cabello intacto. De hecho, los investigadores aún encontraron restos de sangre de Taipei en sus venas. Hoy en día, muchos la conocen como Lady Di y vivió en la dinastía Han de China. Puede que no sea la momia más antigua del mundo, pero está reconocida como la momia humana mejor conservada de toda la historia. Lady Di fue descubierta en 1971 cuando unos trabajadores excavaban cerca de un refugio antiaéreo. Al examinar más a fondo su cripta, descubrieron su enorme tumba y hallaron más de 1000 valiosos artefactos enterrados junto a ella, de forma muy parecida a como los faraones guardaban sus pertenencias para la otra vida. Algunos de los artefactos encontrados eran maquillaje, artículos de tocador, lacados y 162 figuras de madera que representaban a sus sirvientes cuando aún vivía. Incluso se encontró una comida preparada para que Lady Di la disfrutara en su otra vida. Ahora imagine lo sorprendidos que se quedaron los investigadores cuando encontraron los restos de Xinjui todavía en un estado bastante prístino cuando fue desenterrada. Testigos presenciales afirman que su piel se parecía mucho a la de una persona viva. Aún conservaba el pelo, las cejas e incluso las pestañas. Y cuando los científicos hicieron una autopsia a su cuerpo, descubrieron que su estado era muy similar al de una persona que acaba de fallecer.
Sus órganos seguían intactos e incluso encontraron la causa de su muerte. Encontraron coágulos de sangre en sus venas, lo que sugería un ataque al corazón. El bosque de Aokigahara. A primera vista, podría pensar que se trata de un bosque corriente, y en cierto modo tiene razón. Si no fuera por el hecho de que hay literalmente docenas de muertes en este mismo lugar, podría pensar que es normal que algunas muertes ocurran con frecuencia en algunos lugares. Pero hay algo espeluznante, misterioso y melancólico en el bosque de Aokigahara en Japón. Si no conoce la historia que hay detrás del bosque, no experimentará más que tranquilidad y calma mientras pasea por la zona. Aunque hay que admitir que es naturalmente espeluznante por sí mismo. Si tiene un o 6 sentido fuerte y posee una buena intuición, entonces podría experimentar escalofríos incluso sin conocer las cosas que ocurrieron en este bosque. De hecho, se le conoce como el bosque de los suicidios. Este lugar es bien conocido por ser el lugar donde la gente se quita y acaba con su propia vida. Se encuentra a pocos kilómetros del monte Fuji. Quizás se pregunte por qué este lugar se convirtió en un popular punto de suicidio. Algunos dicen que fue a causa de una novela titulada Kuroi Yakai, que presenta a una mujer con el corazón roto que fue al bosque sin intención de volver jamás. Debido a las numerosas muertes en la zona, a menudo causadas por trágicas historias de fondo, es natural creer que el bosque está muy embrujado. A veces también encontrará pertenencias como zapatos, ropa y otras cosas dejadas por las personas que se quitaron la vida en la zona. Así que si alguna vez es lo suficientemente valiente como para dar un paseo por la zona, será mejor que se centre en los mensajes positivos dejados en los alrededores para disuadir a la gente de quitarse la vida. El pilar colgante se encuentra un intrigante edificio del siglo XVI llamado La Pakshi, en el distrito de Anantapur, en Andhra Pradesh. Aunque aquí abundan los bellos ejemplos del estilo arquitectónico Vijayanagara, un pilar en particular situado en el interior del templo asombra a los visitantes. Conocida como el pilar colgante, esta columna parece colgar mágicamente en el aire sin ningún travesaño o soporte visible debajo. Al acercarse al pilar colgante, los visitantes pueden comprobar que hay un hueco en todos los lados, pasando objetos por debajo como una bufanda, una hoja de papel o incluso un brazo humano. El pilar parece colgar suspendido sin gravedad, pero en realidad es una ilusión arquitectónica. La columna se conecta directamente con el techo y contiene una viga de carga oculta en sus tallas. Construir este engaño sin maquinaria moderna demuestra un ingenio notable. El truco óptico ha sobrevivido más de 400 años desde que se completó el templo. Con el secreto del pilar colgante intacto, los diseñadores combinaron creatividad y conocimiento estructural para lograr algo aparentemente imposible. Aunque su secreto es conocido, el pilar colgante sigue siendo fascinante y asombroso para quienes lo ven siglos después. Lugares arquitectónicos como el templo La Pakshi ejemplifican la sofisticación artística y la capacidad de ingeniería de los antiguos colores y constructores indios. El pilar colgante demuestra las habilidades técnicas necesarias para crear grandes engaños arquitectónicos utilizando esculturas de piedra y astucia, lo cual sigue siendo impresionante incluso en el mundo actual. El cementerio más alto del mundo, donde cree que se encuentra el cementerio más alto del mundo, donde más aparte de la cumbre más alta del mundo, en el monte Everest, 2001, la montaña tiene una elevación de 209.031 pies y está situada entre China y Nepal. Desde la década de 1950, muchas personas han estado arriesgando sus vidas para lograr la asombrosa hazaña de conquistar y alcanzar la cima del monte Everest. Se trata de una caminata muy traicionera, no solo por la altura, sino por el peligroso paisaje y el clima gélido y duro. El terreno de la montaña no le permitirá llegar fácilmente a la cima. Muchos tuvieron la ambición de escalarla, pero muchos de ellos nunca llegaron a la cima ni consiguieron bajar. A medida que alcance más altura, le resultará más difícil respirar y la presión barométrica también le hará sentirse 10 veces más pesado. Esta sección de la montaña se conoce como la zona de la muerte.
Mucha gente conoce el Everest como la montaña más alta del mundo, pero desconoce su otro macabro nombre, la tumba más alta del mundo. De hecho, si se atreve a subir a la cima de la montaña, pasará junto a las misteriosas botas verdes, los restos de un caballero cuyos orígenes siguen siendo muy discutibles y misteriosos, incluso hoy en día. Ruinas submarinas. Las ciudades submarinas no son nada nuevo. La Atlántida es una de las ciudades perdidas más famosas del mundo, pero hasta ahora aún no hemos descubierto si existe realmente o si es solo el producto de la mente de un brillante filósofo. Por el contrario, el monumento Yonaguni, o las ruinas submarinas de la isla Yonaguni, es una ciudad submarina ya descubierta. Fue descubierta yaciendo bajo las islas Ryukyu en Japón. Fue descubierta en 1987, e incluso después de años de su descubrimiento, los arqueólogos e investigadores siguen fascinados por las ruinas y aún quedan muchas cosas por desenterrar en torno a las ruinas. Recibió su apodo la Atlántida de Japón debido al misterio que rodea el lugar. Yonaguni se compone de monumentos piramidales que se cree que tienen 1000 años de antigüedad. Pero lo más curioso no es solo el hecho de que siga existiendo hoy en día, sino cómo se construyó y por qué. Algunas personas creen que las ruinas forman parte de una civilización perdida hace mucho tiempo que residió en el Pacífico. Puede que fueran los Yamán, un grupo de personas que vivieron en las islas durante la prehistoria. Se calcula que ya en el año 1200 a.C. Sin embargo, también hay quien sostiene que en lugar de creer que fue obra del hombre, es más plausible que las ruinas se hayan formado de forma natural, y es posible que se formaran con el paso del tiempo debido a los frecuentes terremotos que se cree que ocurren en la ubicación del yacimiento. Independientemente de su origen, el lugar sigue siendo un gran punto de inmersión tanto para buceadores experimentados como para principiantes. El ejército de terracota. El ejército de terracota hace referencia a las miles de esculturas de cerámica de tamaño natural que representan soldados, caballos y carros, descubiertas cerca del complejo funerario del primer emperador de China, Qin Shi Huang, situado cerca de la ciudad de Xi'an. El inmenso ejército, enterrado con más de 8000 soldados, protegía al emperador en la otra vida tras su muerte hace más de 2200 años. Las figuras del ejército eran elaboradas con maestría y expresiones vivas, vistiendo ropajes militares estilizados. Cada rostro era único, y las figuras incluían generales, arqueros y soldados de infantería. En el año 210 a.C., a la edad de 49 años, el emperador murió repentinamente mientras viajaba, probablemente envenenado. Según sus decretos, la tumba real fue sellada conteniendo tesoros y réplicas de su dominio terrenal. El ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla alrededor de la tumba, en 3 fosas subterráneas que abarcaban más de 2000 fosas. Permaneció olvidado durante milenios hasta que unos agricultores locales desenterraron fragmentos de las figuras en 1974. Desde entonces, más de 2000 guerreros de terracota han sido identificados a través de meticulosas excavaciones que continúan hasta el día de hoy. Según los registros, es probable que muchos miles más sigan enterrados y a la espera de ser descubiertos. Además de las figuras, se han encontrado armas reales como 4000 espadas de bronce, puntas de flecha y ruedas de carro, que identifican el avanzado poderío militar de Qin Shi Huang. Ataúdes colgantes. Diferentes pueblos de todo el mundo tienen sus propias prácticas a la hora de honrar a los muertos. Por ejemplo, la momificación de sus seres queridos fallecidos se acostumbraba en una tradición sagrada en Egipto hace cientos de años. Mientras que la mayoría de nosotros preferimos ser enterrados en un ataúd a 2 metros bajo tierra, esta tribu nativa que reside en Sagata tiene una larga tradición de colgar sus ataúdes. Normalmente, los ataúdes se apoyan en rocas, vigas y estanterías. A veces también se utilizan cuerdas para sostener los ataúdes y evitar que se caigan. Se han descubierto muchos ataúdes colgantes en la zona de la tribu, pero esta práctica no la realiza cualquiera. Esta tradición solo estaba reservada a los jefes
y a las personas honradas de la tribu. Las personas que descansan en estos ataúdes son aquellas que han realizado en vida actos heroicos y honorables que les han hecho merecedores de recibir tal distinción. Hay quien dice que esta práctica se hizo porque entonces la gente creía que colgar los ataúdes acercaría los espíritus a los espíritus ancestrales. Pero también hay quien dice que la gente cree que colgando los ataúdes, los cadáveres de su interior estarán a salvo del agua, y otras cosas que podrían hacer que los cuerpos se pudrieran más rápido si estuvieran enterrados bajo tierra. Esta práctica también se ve en otras partes de Asia, sobre todo en Indonesia y China. Si alguna vez quiere ver los ataúdes colgantes de Sagata, tenga en cuenta que solo se pueden contemplar desde lejos y que no se puede subir a los acantilados para verlos de cerca. En primer lugar, ¿por qué querría hacerlo? Seguramente no querría ver restos óseos a menos que sea un investigador o un arqueólogo. Ancestros Hobbit, continuamente descubrimos restos de nuestros antepasados que vivieron miles de años antes que nosotros. Algunos de ellos son muy diferentes del aspecto del hombre moderno. En 2004, los científicos descubrieron un grupo de esqueletos que parecían pertenecer a un hobbit. Se estimó que estas personas vivían en una isla remota de Indonesia hace unos 1000–8000 años. Fueron encontrados en una cueva de flores, una isla al este de Bali, Indonesia. Basándonos en sus esqueletos, estas personas no crecían más que un niño de 3 años. Sus cráneos son del tamaño de una naranja. Uno de los esqueletos encontrados medía solo 3,3 pies de altura y pesaba unas 55 libras. A pesar de tener esta altura, solo tenía 30 años en el momento de su muerte, hace unos 1000–8000 años. Tarros de Laos. En el norte de Laos se encuentra un lugar fascinante que ha capturado la atención de los habitantes locales desde que fue descubierto. Se trata del famoso sitio de las tinajas, que alberga una colección de piedras talladas que se cree que fueron utilizadas con propósitos funerarios. Estas tinajas han revelado sorprendentes hallazgos, incluyendo restos humanos como huesos y dientes. Los arqueólogos continúan desenterrando los misterios de las tinajas, y en algunas áreas de excavación se han descubierto recientemente tinajas que contienen exclusivamente restos óseos de bebés y niños, lo cual arroja luz sobre prácticas funerarias antiguas y brinda una visión más completa de la historia de la región. La datación por carbono, una técnica utilizada para determinar la edad de objetos arqueológicos, sugiere que los huesos y las tinajas descubiertas en el yacimiento podrían haber existido ya en el año 773 a.C. Esto implica que estos objetos son reliquias valiosas del pasado que nos permiten adentrarnos en la historia antigua de la región. Los arqueólogos locales, conscientes de la importancia de preservar y compartir esta herencia cultural, se han dedicado a la tarea de exponer algunas de las tinajas y restos descubiertos en el museo local. Gracias a esta iniciativa, los visitantes del museo tienen la oportunidad de contemplar de cerca estos fascinantes hallazgos y aprender sobre la vida y las eos, costumbres de las personas que vivieron en esta tierra hace más de 2000 años. El antiguo bosque viviente. En 2016, un equipo de espeleólogos descubrió un bosque subterráneo en Guangxi, China. Este antiguo bosque se encuentra en 3 sumideros conectados por cuevas cerca del condado de Fengshan. Los árboles en este bosque tienen hasta 40 metros de altura y han vivido en completa oscuridad durante más de 800 años y las cuevas son inaccesibles para los humanos y solo pueden explorarse con cámaras remotas. Las imágenes revelaron pilares de piedra caliza y vegetación exuberante. Estos árboles milenarios prosperan gracias a la luz solar filtrada a través de las cuevas. El suelo de la caverna y las paredes del acantilado están cubiertos de densa vegetación de plantas especializadas como begonias, helechos y musgos. Debido a la inaccesibilidad y aislamiento del sumidero, muchas especies vegetales desconocidas para la ciencia pueden existir allí y no en ningún otro lugar de la Tierra. Sin intervención humana. El ecosistema subterráneo ha evolucionado de forma única durante milenios, con un antiguo bosque que alberga organismos raros y diversidad genética.
Esto proporciona valiosas pistas sobre la adaptación, supervivencia y orígenes de la flora regional. Desafortunadamente, el secreto rodea las ubicaciones de los sumideros. Para evitar saqueos, se requieren equipos especializados para documentar y preservar esta maravilla natural antes de permitir el acceso público. Este antiguo bosque sigue en la oscuridad, siendo una fuente de juventud con flora exótica en un paisaje primitivo e intacto, aislado del mundo exterior durante más de 28 siglos. Montículos de tierra en Camboya. A medida que seguimos avanzando hacia el futuro, los científicos e inventores crean tecnología punta que ayuda al hombre a realizar un montón de hazañas asombrosas. Ya hemos empezado a explorar el espacio, pero aún quedan muchas cosas por descubrir en nuestro planeta. Por ejemplo, cuando los arqueólogos utilizaron un equipo de escaneado láser aerotransportado en Camboya, 2009, no esperaban encontrar montículos en forma de cúpula dispuestos en columnas e hileras, y estos se encuentran en una antigua ciudad de Camboya. Aún hoy, este fenómeno sigue siendo un misterio que los arqueólogos se esfuerzan por explicar. En un principio, estaban explorando la zona en busca de encontrar indicios del Imperio Khmer, que es una civilización camboyana medieval. Buscaban una enorme ciudad antigua, pero en su lugar encontraron montículos de tierra. Estos montículos cubrían 735 millas cuadradas de la selva camboyana. Muchos investigadores teorizaron que estos montículos podían ser tumbas, montones de basura o incluso enterramientos masivos. Así que inmediatamente empezaron a excavar en el lugar. Pero por desgracia, los montículos eran solo tierra, tierra y más tierra. No descubrieron nada valioso en el interior de los montículos, pero sí un cierto patrón. Los montículos suelen encontrarse junto a fuentes de agua y complejos de templos. Por lo tanto, es posible que se tratara de algún tipo de mecánica para la agricultura especializada o la producción de plantas, pero aún hoy los científicos no están seguros. Talladores desconocidos en 2019, se encontró un fragmento de hueso con grabados y tallas abstractas en lo que hoy es el este de China. Se estima que esta escultura fue creada hace decenas de miles de años. Este fragmento de hueso de aquí es la prueba más antigua de grabados simbólicos intencionados encontrada en Asia Oriental. En términos modernos, estos grabados son ahora lo que llamamos un garabato. Es bastante asombroso imaginar que en aquella época y una persona utilizara una herramienta para tallar unas líneas en un fragmento de hueso. Según los científicos, lo más probable es que el homínido que talló los símbolos fuera diestro. Los científicos están bastante intrigados por la forma deliberada en que se hicieron las líneas. Ahora bien, aquí está el truco. Este fragmento de hueso con líneas es solo del tamaño de su pulgar. ¿Quién diría que incluso un descubrimiento tan diminuto como este puede cambiar toda su comprensión sobre la historia de una cultura antigua? Y pagodas kaku, las pagodas y los templos, suelen ser una parte significativa y venerada en muchas culturas y religiones del sudeste asiático. Sin embargo, dentro de esta vasta variedad, las pagodas kaku destacan de manera excepcional. Estas pagodas son consideradas como uno de los tesoros más valiosos de Myanmar, llenando de orgullo a todo el país. La impresionante vista de 2.500 pagodas es simplemente asombrosa, y se cree que la mayoría de estas estructuras fueron construidas ya en el siglo XII, lo cual agrega aún más historia y encanto a este lugar sagrado. Esto significa que estas majestuosas pagodas han sido testigos de la mayor parte de la rica historia y patrimonio cultural de nuestro país. Antes de llegar a estas impresionantes pagodas, los turistas también tendrán la oportunidad de disfrutar de un viaje escénico rodeado de imponentes montañas y pintorescas carreteras sinuosas que los transportarán a un mundo de belleza natural y serenidad. Los intrincados y fascinantes diseños arquitectónicos de estas pagodas seguramente capturarán la atención y la admiración de cualquier visitante, incluso aquellos que no se consideren interesados en la arquitectura. Estas estructuras son realmente impresionantes y cautivadoras. Cada una de ellas tiene su propia personalidad y encanto, lo que las hace verdaderamente especiales. Yusand.
A medida que exploras estas maravillas arquitectónicas, podrás apreciar la diversidad y la creatividad que se encuentra detrás de cada una de ellas. Desde detalles ornamentados hasta diseños innovadores, estas estructuras son un testimonio de la habilidad y la imaginación humana. Mohenjo-Daro fue uno de los centros urbanos más avanzados de la Edad de Bronce en el Valle del Indo del actual Pakistán y la India. En su apogeo, hacia el 2500 a.C., la ciudad tenía una población de más de 35.000 habitantes, mayor que muchas ciudades antiguas de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, hacia 1800 a.C. estaba completamente abandonada. Las ruinas de Mohenjo-Daro permanecieron indocumentadas durante miles de años, hasta que comenzaron las excavaciones en la década de 1920. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto detalles fascinantes de esta antigua ciudad y revelado un oscuro misterio tras su desaparición. El nombre Mohenjo-Daro significa Montículo de los Muertos en Zíngaro. Este ominoso nombre proviene de las ruinas que contienen cientos de esqueletos humanos esparcidos por las capas de escombros que causó la gran pérdida de vidas en esta ciudad. También hubo evacuaciones masivas, pero muchos no lograron escapar a tiempo. Otras teorías sugieren una invasión y conquista de tribus nómadas indoarias en esa época. Los restos óseos muestran señales de violencia, como heridas en los cráneos y esqueletos en las calles. Análisis químicos encontraron rastros de armas incendiarias. Mohenjo-Daro fue incendiada y saqueada por invasores que posiblemente utilizaron algún tipo de guerra química. Aunque el cambio climático, Yusand y desastres naturales podrían haber contribuido, pruebas arqueológicas indican que los habitantes de Mohenjo-Daro también tuvieron un final violento. El túmulo de cadáveres muestra la brutalidad de estas tierras antiguas. Café D hemos visto cafés para gatos, y estoy bastante seguro de que también hay cafés para perros. También hay algunos establecimientos que ofrecen una amplia variedad de juegos de mesa para disfrutar mientras se toma su café. En un mercado tan competitivo como este, los propietarios de negocios siempre están en busca de nuevas ideas para destacarse. Sin embargo, uno de los lugares más extraordinarios que puede visitar es el Café D, ubicado en Corea. Al echar un vistazo a este lugar maravilloso, podrá apreciar su enfoque bidimensional en cada detalle, desde los asientos hasta las mesas. Este sitio sin duda se ha convertido en un destino popular para aquellos que buscan capturar fotos estéticas y únicas para su feed de Instagram. No hay duda de que este café ofrece una experiencia única que seguramente dejará una impresión duradera en todos sus visitantes. Este es el Café Yeonnam-dong 23920 en Seúl, Corea del Sur. Este interior monocromo y con aspecto de cómic está inspirado en el famoso y exitoso drama coreano llamado Doo-Sand, que protagonizan 51 Poro, Jang Suk y Han Hyu-yu. En el drama, el protagonista y la protagonista eran de dos mundos diferentes. Uno era del mundo real, mientras que el otro estaba atrapado en el mundo del cómic. Desde las tazas hasta el interior del local, seguro que no encontrará un café más especial. Además, este café ofrece una amplia variedad de deliciosas opciones de bebidas y alimentos. Y puede disfrutar de una taza de café recién hecho, preparado con granos de café cuidadosamente seleccionados de diferentes regiones. Huesos de bebé de Ashkelon, el antiguo puerto marítimo de Ashkelon, ubicado en la costa sur de Israel junto al mar Mediterráneo, fue un importante centro comercial en las edades del Bronce y del Hierro. Las excavaciones en el lugar han revelado reliquias de su larga historia desde el Neolítico. En 1987, el arqueólogo Lawrence Steiger hizo un descubrimiento inquietante debajo de una casa de baños romana. Encontró una alcantarilla obstruida con huesos de bebés humanos. Investigaciones revelaron más de 100 esqueletos infantiles en el desagüe debajo de la casa de baños. Los estudios determinaron que los bebés de recién nacidos, a 3 meses de edad, murieron poco después de nacer. Las pruebas de datación indican que los bebés fueron depositados entre los siglos III y IV a.C.
Los arqueólogos teorizaron que la casa de baños pudo haber sido un burdel, donde las mujeres se deshacían de los bebés no deseados. En algunas culturas, los recién nacidos no se consideraban plenamente humanos, por lo que el infanticidio era una práctica común. Esto implicaba abandonar al niño a su suerte. Sin embargo, los restos de Askelon no mostraban signos de exposición o muerte natural. Por el contrario, parecían haber sido asesinados deliberadamente, con los cráneos destrozados y las extremidades extirpadas. Este brutal infanticidio fue realizado probablemente por las madres o sirvientas. Dada la ubicación bajo la casa de baños, la alcantarilla proporcionaba un lugar conveniente para ocultar los pequeños cadáveres lejos de la vista pública. Geoglifos escalonados de Kazajistán. Los geoglifos escalonados de Kazajistán son otro antiguo misterio descubierto por nuestra avanzada tecnología. Imagínese los sorprendidos y alucinados que quedaron los científicos e investigadores cuando vieron estas imágenes de satélite de una remota parcela de tierra sin árboles que contenía enormes geoglifos. Allí, inscritas en la tierra, hay figuras geométricas de cuadrados, U-sand, cruces, líneas y anillos de varios tamaños. Estas figuras se crearon utilizando montículos, trincheras y murallas. A veces también se colocan piedras siguiendo un patrón para crear el geoglifo. Estos fueron descubiertos en 2007 por Dmitry Day, y fue él quien llamó la atención de los investigadores y sabe cómo las encontró exactamente, pues el caballero estaba navegando y explorando Kazajistán. En Google Earth, se estimó que estos montículos datan de alrededor del año 800 a.C. Incluso hoy en día, estos colosales geoglifos siguen siendo profundamente misteriosos y en su mayoría desconocidos por muchos. Las momias de fuego, a diferencia de los egipcios, que embalsamaban suavemente a sus nobles, las antiguas tribus filipinas tenían un enfoque diferente. Convirtieron a sus difuntos en momias ardientes, yusan. Es como si vieran a sus difuntos y vamos a hornearlos y a pasarlo chisporroteando en la otra vida. Estos métodos horripilantes dieron lugar a un descubrimiento espeluznante: las momias de fuego de las cuevas funerarias de Cabayán. El montañoso norte de Filipinas fue antaño el hogar de las tribus Ibaloi y Kalanguya, que practicaban la compleja momificación con fuego de los miembros fallecidos de su sociedad. Cuando un miembro se acercaba a la muerte, se le hacía ingerir niveles de sal, probablemente venenosos, para desecar el cuerpo de dentro hacia afuera. Tras el fallecimiento, el cadáver se asaba durante semanas o meses a fuego lento. Los miembros de la tribu introducían brasas incandescentes en la cavidad abdominal para ahumar el cuerpo desde dentro. Una vez secas y rígidas, las momias de fuego estaban listas para ser enterradas. Las momias eran colocadas en posiciones fetales y atadas con cuerdas para que cupieran en pequeños ataúdes de madera en forma de lima filipina, llamados camansí. Antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Estos ataúdes con momias en miniatura se escondían en cuevas remotas en las montañas. Cuando los colonizadores españoles llegaron en el siglo XV con costumbres católicas de entierro, las prácticas de momificación desaparecieron rápidamente. Hoy en día, se han recuperado más de 300 momias de fuego de las cuevas, algunas con tatuajes tribales visibles en su piel cocida, que datan de hace 1500 años. Terrazas de arroz. La belleza de las terrazas de arroz de Bonoy en Filipinas es innegable. El sitio es impresionante y está considerado como uno de los lugares de visita obligada si alguna vez decide visitar el país. Estas escaleras hechas de tierra tienen un origen misterioso para mucha gente. Antropólogos de todo el mundo intentaron descubrir quién construyó las terrazas de arroz y exactamente cuándo comenzaron su construcción. Según los últimos descubrimientos de un arqueólogo local, las terrazas de arroz de Afuago se construyeron hacia 1500 a.C. a 1600 a.C. Soseos, lo que hace que tengan entre 4 y 500 años de antigüedad. Los Iwago, un grupo étnico del país, construyeron estas escaleras de tierra para ampliar su sistema agrícola y poder prosperar. ¿No es genial?
huevos negros o wakudani a primera vista, es posible que algunas personas tengan ciertas dudas o reservas a la hora de consumir este huevo de color negro. Aquellos que no estén familiarizados con este alimento negro probablemente lo examinarán detenidamente antes de probarlo. Sin embargo, en realidad estamos hablando del oscuro tamago o huevos negros que son sumamente populares en Japón, especialmente en la pintoresca ciudad montañosa de Hakona. Estos huevos se elaboran utilizando huevos de gallina comunes, pero lo que les confiere su característico color negro es el hecho de que son cocidos en las aguas termales sulfurosas que emanan del volcán cercano a la zona. Según las tradiciones locales, se cree que consumir estos huevos negros puede añadir hasta 7 años adicionales a la vida de una persona. Pero no sea glotón, porque comer más de un huevo también será malo para la salud. Los vendedores de estos huevos están siempre al borde del peligro debido a todos los géiseres sulfurosos de la zona. A pesar de ello, los huevos o wakudani siguen formando parte de la tradición del pueblo Yusand. De hecho, Owakudani se traduce literalmente como el Gran Valle Hirviente. Así que si le gustan los huevos y quiere una larga vida, quizá quiera hacer una visita a Hakona y probar la exquisitez de los huevos Owakudani. Gran pilar de hierro. Este impresionante pilar de 23 pies 8 pulgadas captura la atención de todos en el complejo Kudab, en Morali y Delhi, India. Se desconoce la ubicación exacta donde originalmente se erigió este pilar Yusand, lo cual ha sido motivo de debate. Este magnífico pilar fue construido por Chandragupta II, quien gobernó desde el año 375 a.C. hasta el año 415 a.C. Una característica notable de este pilar son las inscripciones que el propio rey Chandra mandó grabar en él. Los versos están escritos en sánscrito y se dice que relatan el panegírico de un rey llamado Candra. Además de destacar que el pilar es de hierro y prácticamente inmune a la oxidación, hay una serie de hechos notables en la historia que rodea a este pilar. Por ejemplo, se puede observar un pliegue distintivo en el centro del pilar, ubicado aproximadamente a 13 pies del suelo. Asombrosamente, este pilar ha resistido no solo el paso del tiempo, sino también el impacto de una bala de cañón. Sí, lo has oído bien. Se cuenta que este pilar fue impactado por una bala de cañón a corta distancia, lo cual explica la abolladura visible en el pilar. Sin embargo, sorprendentemente, todo lo demás permaneció intacto. Incluso en la actualidad, este pilar con más de 1600 años de antigüedad sigue en pie, observando el país bajo el sol, el calor y la lluvia. ¿No te parece increíble? La durabilidad y la historia fascinante de este pilar continúan sorprendiendo a todos. Antigua ciudad de Shimao durante mucho tiempo, los lugareños pensaron que los antiguos muros de piedra visibles en el borde del desierto de Mu, en la provincia septentrional de Shanxi, habían formado parte de la Gran Muralla China. Pero hay algo sospechoso en estos muros, así que los arqueólogos examinaron el yacimiento más a fondo. Descubrieron que en lugar de formar parte de la Gran Muralla China, los muros de piedra son en realidad las ruinas de una asombrosa ciudad-fortaleza antigua. Consiguieron excavar más de 6 millas de muros protectores que bordeaban una pirámide de 230 pies de altura. Determinaron que este lugar era la antigua ciudad de Shimao, que existió hace casi 4.300 años y unos 2.000 años más antigua que la sección más antigua de la Gran Muralla. 2009, China. Según los arqueólogos, esta magnífica ciudad-fortaleza floreció en torno a los años 2300 a.C. a 1800, ahí duró casi medio milenio hasta que la gente que residía en la ciudad la abandonó repentinamente. Es un misterio por qué se abandonó la antigua fortaleza, y ninguno de los textos antiguos de China menciona Shimao, pero hoy en día se conoce como el mayor asentamiento neolítico del país. 2009. Tuberías Balgón. Las tuberías Balgón son unas misteriosas tuberías prehistóricas de las que se dice que fueron pruebas de fontaneros extraterrestres. La leyenda dice que durante la antigüedad, el monte Balgón en la provincia china de Qinghai
fue un antiguo laboratorio extraterrestre. Por eso, cuando se descubrieron estas tuberías cerca de la Montaña Blanca, a solo 25 millas del monte Balgong, la gente lo relacionó inmediatamente con la raza extraterrestre. Tras una investigación más profunda, los científicos descubrieron que podían haber sido parte de una planta, o al menos, estaban hechos de una planta, e incluso se descartó que fueran los restos de la raíz de un árbol. Sin embargo, mucha gente sigue creyendo que las pipas Balgón fueron creadas realmente por extraterrestres como una forma de fontanería ancestral. En aquella época, nadie en la Tierra sabía lo que era un sistema de alcantarillado. Epidemia de gemelos. Hace poco, el pueblo de Kadini en el distrito de Malappuram en Kerala, India, llegó a las noticias locales y nacionales debido a un evento sorprendente que capturó la atención de todos. Esta pequeña comunidad se ha convertido en el centro de atención debido a un fenómeno extraordinario. Según las estadísticas, se estima que los gemelos solo se dan en uno de cada 250 embarazos, lo que hace que este suceso sea aún más excepcional. La noticia se ha difundido rápidamente en todo el país y los medios de comunicación se han hecho eco de esta historia única que ha dejado a todos maravillados. Pero en el diminuto pueblo de Houdini, con unas 2.000 familias, hay 400 pares de gemelos, lo que constituye un censo muy sorprendente teniendo en cuenta la población del pueblo. Este fenómeno de tener tantos gemelos en un lugar tan pequeño es algo verdaderamente llamativo y digno de análisis. La diminuta aldea tiene 45 de cada 1.000 posibilidades en el nacimiento de gemelos, en comparación con los 9 de cada 1.000 nacimientos. Esta estadística es aún más sorprendente si la comparamos con el promedio de nacimientos de gemelos en el resto de la India, donde la cifra no hace más que aumentar. De hecho, la tasa de nacimientos de gemelos en Kadini se considera una verdadera epidemia, un fenómeno único y excepcional que ha capturado la atención de investigadores y científicos de todo el país, el misterio del Maijixan. Excavado en los acantilados de la provincia occidental china de Gansu, Maijixan es un extenso complejo de templos budistas en cuevas construido hace más de 1500 años bajo las dinastías Wei y Sui del norte. Dentro de sus 194 cuevas talladas a mano, existen más de 700-200 coloridas estatuas budistas y relieves, junto con antiguos murales repartidos por más de 1000 m, lo que representa una de las mayores y mejor conservadas colecciones de arte budista de la época en toda China. Sin embargo, más allá del inmenso tamaño y belleza de Yixan, se esconde una mística metafísica más profunda que sigue dejando perplejos a arqueólogos y estudiosos. En particular, muchas estatuas complejas, poses y gestos con las manos, codificaban un simbolismo oculto que servía de comunicación esotérica para preservar profundos conocimientos espirituales, accesibles solo a los practicantes iniciados. Estos mudras crípticos representaban ideas místicas mucho más allá de la comprensión del pueblo llano. Los investigadores aún intentan descifrar los significados ocultos de las cuevas. Las características arquitectónicas peculiares en los túneles, como pilares irregulares, suelos inclinados, nichos de diferentes tamaños y trazados desorientadores, también parecen diseñadas para manipular la percepción y llevar la mente hacia verdades trascendentes. ¿Qué revelaciones inescrutables descubrieron los antiguos buscadores en estos espacios esotéricos perdidos en el tiempo? Dado la falta de historia documentada, solo podemos especular sobre cómo llegó la arenisca a Maijixan hace muchos siglos a través de largas distancias. El mundo de las hadas de la antigua China en 2015, los arqueólogos anunciaron un encantador descubrimiento, un pozo que contenía esculturas de bronce de hadas y monstruos que datan de hace 2500 años, del periodo de los estados combatientes de China. Hallado cerca de la aldea de Sichuan, en la provincia de Henan, los artefactos representan caprichosas criaturas mitológicas que revelan el mundo imaginario que una vez habitaron las mentes antiguas. La fosa contenía más de 2 docenas de figurillas de entre 5 y 16 centímetros de altura, representando diversas criaturas y figuras humanoides. Según el arqueólogo principal Kang Yan,
Estos objetos reflejan las fantasías e imaginaciones del período de los estados combatientes, ofreciendo una visión de los mitos y la religión popular de hace 2500 años. Sin embargo, las circunstancias del enterramiento son misteriosas. Las figurillas fueron dañadas intencionadamente con cortes y fragmentos antes de ser depositadas en la fosa. Algunas fueron quemadas y destrozadas. La destrucción ritual de objetos se produce con frecuencia para retirarlos del mundo humano y permitir que sus espíritus pasen a la otra vida. Las esculturas de hadas han sido animadas por fuerzas espirituales liberadas ahora a través de la destrucción. La máscara de Sichuan no se trata simplemente del atrezo de una película Yusand o un disfraz común y corriente. Lo que estamos hablando aquí es de una máscara ceremonial de oro que tiene una antigüedad de nada más y nada menos que 3000 años. Esta máscara, conocida como Sun Xingdui, fue encontrada en China y desde entonces ha generado gran interés en las redes sociales, sobre todo en Weibo. La gente no puede dejar de compartir imágenes y comentarios sobre esta fascinante pieza histórica Yushan que nos transporta a tiempos remotos y nos hace reflexionar sobre la riqueza cultural de China. Se cree que el artefacto se originó allá por el año 316 a.C. Los arqueólogos expertos en la materia realizaron un increíble descubrimiento en las fosas de sacrificios. Entre los demás objetos encontrados, que incluyen valiosos tesoros como oro, plata y otros artefactos preciosos, destaca este artefacto en particular. Es de suma importancia destacar que muchos arqueólogos chinos, especializados en la historia antigua, han afirmado que esta reliquia podría haber pertenecido al reino Shu, un reino de gran relevancia histórica. Los rasgos antinaturales y enigmáticos de la máscara han suscitado un gran interés entre investigadores e historiadores, quienes han dedicado numerosos esfuerzos en indagar y descubrir más datos acerca de su origen, fabricación y las razones detrás de su diseño tan peculiar. A lo largo de los años, este objeto ha generado un sinfín de teorías y especulaciones, convirtiéndose en un enigma que ha capturado la imaginación de expertos y entusiastas por igual. Ruinas de una antigua civilización perdida allá por 2007, unos buceadores rusos descubrieron las ruinas de una supuesta antigua civilización perdida en un Yusan lago de Kirguistán. Encontraron muchos artefactos en la metrópoli sumergida, entre ellos una vasija de cerámica con un sello inscrito en escritura armenia y siria. También encontraron más de 200 artefactos a 70 pies bajo el agua. Bucear es realmente emocionante. Nunca se sabe lo que se puede encontrar cuando se exploran las profundidades del océano. ¿Quién sabe? Quizá un día de estos alguien descubra por fin la ciudad perdida de la Atlántida, es decir, si realmente existió en primer lugar. ¿Qué le parece? El demonio en una tablilla de arcilla en 2020, los arqueólogos anunciaron la traducción de una tablilla de arcilla de 2700 años de antigüedad, hallada décadas antes, en el antiguo santuario de la cueva de Asiria. La singular tablilla representa a un demonio llamado Tzu Yusand y está inscrita con descripciones de un antiguo ritual de exorcismo. La tablilla proporciona datos poco comunes sobre la demonología mesopotámica y la medicina popular de la época. La tablilla se descubrió por primera vez a mediados del siglo XX en el interior de una cueva subterránea situada en el norte de Irak. Esta cueva sagrada formaba parte de un complejo de templos mayor dedicado al dios nacional asirio Asher Yusand y a la deidad Alada Ninurta. A partir de la década de 1950, los arqueólogos excavaron los espacios subterráneos, descubriendo cientos de valiosas tablillas y artefactos que habían permanecido intactos durante milenios. En la ilustración grabada, se le muestra como una criatura híbrida alada con cuernos, cuerpo de hombre, patas y cola de pájaro, una lengua parecida a la de una serpiente. El texto describe a Su como el hijo malvado del dios Anu. Según la inscripción, se creía que Su era un espíritu maligno que podía poseer a los humanos y causarles aflicciones como convulsiones y comportamiento errático. Los asirios y babilonios de la época creían que estas afecciones eran causadas por fuerzas demoníacas
y no por enfermedades físicas. La tablilla Su registra un encantamiento que los sacerdotes recitaban para expulsar al demonio durante un ritual de exorcismo. Afirma que por el poder de los dioses, el espíritu Su será expulsado y dejado sin poder. El Cuenco de Oro en 1958, unos arqueólogos del noroeste de Irán estaban rebuscando entre los restos calcinados de la fortaleza incendiada de la Edad de Hierro, conocida como Hirbats o Gesar, cerca de la moderna Paranshar Yusand, cuando hicieron un magnífico, aunque espantoso descubrimiento. Entre los escombros, descubrieron un cuenco de oro destrozado que databa de hace más de 3000 años. Una vez que la noticia del antiguo tesoro llegó a la prensa, atrajo mucha atención debido a su dramática historia de fondo. El cuenco de oro decorado con escenas perteneció a los estados reales de Urartu, un reino de la Edad de Hierro centrado en el lago Van en Armenia. A juzgar por el estilo artístico, data de alrededor del año 800 a.C. El cuenco, que pesa casi 1 kilo y mide 14 centímetros de diámetro, presenta imágenes de guerreros, carros y criaturas mitológicas. Hecho de oro macizo, habría sido una posesión extremadamente valiosa en aquella época. El cuenco dorado fue encontrado aplastado y quemado entre las ruinas de Herbots. Se cree que alrededor del año 800 a.C., y la ciudad fue atacada por los eurasiáticos. 3 soldados intentaron escapar con el cuenco del tesoro, pero no lograron hacerlo a tiempo. El ataque resultó en una destrucción ardiente para Herbots, y los soldados quedaron atrapados bajo los escombros. Los restos destrozados del toro se encontraron cerca de sus manos. Estos hombres no eran héroes, sino saqueadores que buscaban beneficiarse del robo del tesoro durante la invasión. La desaparición de los soldados es una advertencia sobre los peligros del saqueo. El cuenco de oro destrozado sigue siendo un símbolo de los altos costos de la guerra y la avaricia humana. Kat Sheviv, hay muchos muros construidos en la historia. En Jordania se puede ver un vestigio de una antigua muralla que se extendía 93 millas en el país. Este vestigio de una larga muralla dejó perplejos a científicos y arqueólogos Yusand. ¿Por qué se construyó la muralla? ¿Quién la construyó? ¿Y cuándo empezaron a construir la larga muralla? Este lugar se conoce ahora como el Kat Sheviv. Un diplomático británico que viajaba en avión sobrevolando Jordania vio el muro de piedra e inmediatamente pensó, ¿por qué? Según los arqueólogos, cuando el muro aún estaba intacto, es posible que tuviera algo más de 3 pies de alto y quizás algo menos de 2 pies de ancho. Hasta ahora, es probable que la muralla se construyera entre el 312 a.C. y el 106 d.C., basándose en la cerámica que encontraron en el lugar. Por las dimensiones de la muralla, es bastante imposible que se construyera por motivos de protección. Se construyó demasiado baja y estrecha. También encontraron restos de agricultura antigua cerca de la zona, lo que sugiere que la muralla se construyó solo como una especie Zweitausendein, de frontera entre los antiguos y los pastores nómadas que una vez habitaron la zona. En última instancia, seguimos sin conocer el verdadero propósito de la muralla y solo podemos adivinar y especular basándonos en las pistas que hemos encontrado ahora. Isla de Oro. El imperio Srivijaya es un reino que floreció entre los siglos VII y XIII. En su día se asentó en el lugar que hoy ocupa Indonesia, Zweitausendein. El imperio fue glorioso hasta que fue conquistado por otro reino. Hoy en día solo quedan algunos vestigios de este imperio, pero hace poco, unos buceadores indonesios descubrieron un montón de artefactos y tesoros importantes que podrían proceder de la isla perdida del oro. Los arqueólogos estudiaron inmediatamente los tesoros que descubrieron. Entre ellos había gemas preciosas, espejos campanas de templos, yusan monedas, oro 1 estatua budista de tamaño natural. Sin embargo, los arqueólogos e investigadores no podían estar seguros de que estos descubrimientos fueran realmente del imperio perdido, porque a pesar de los preciosos artefactos, no encontraron rastros de edificios reales, templos u otras estructuras. Por otro lado, se barajó la hipótesis de que los volcanes pudieran haber cubierto rastros del imperio.
Otra explicación que propusieron los investigadores es que la mayoría de las estructuras y viviendas estaban hechas de madera. El descubrimiento de cualquier prueba sólida del Imperio Srivijaya acallará las dudas de la gente que cuestionaba su existencia desde tanto tiempo. Muchos viajeros hablaban del imperio de forma fantástica. Los hombres contaban historias sobre serpientes devoradoras de hombres, loros políglotas y la abundancia de monedas de oro. Muchos encontraron estos relatos muy exagerados, lo que llevó a mucha gente a cuestionarse si realmente existía. Los petroglifos de Angono, en las cuevas de Angono, Rizal, se pueden encontrar petroglifos que son antiguos grabados en piedra. Estos grabados consisten en formas estilizadas de figuras humanas talladas y grabadas en el abrigo rocoso. Se estima que estos petroglifos tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Yusand. Estas impresionantes ilustraciones representan algunas de las obras artísticas más antiguas descubiertas en Filipinas, lo que nos permite apreciar la rica historia cultural y artística de la región. Originalmente se encontraron 127 tallas en la cueva, pero debido a la negligencia y el descuido, algunas de las tallas han desaparecido. Estas tallas eran representaciones artísticas que permitían a las personas de la época comunicarse de manera visual y expresar sus ideas y experiencias. Las ilustraciones encontradas en el yacimiento son un testimonio fascinante de cómo la gente se comunicaba entre sí en el pasado. A diferencia de las letras y palabras que utilizamos hoy en día, las personas de ese tiempo utilizaban estas ilustraciones como un puente para transmitir mensajes e ideas de manera creativa y significativa. A través de estas imágenes, podían contar historias, describir eventos y transmitir emociones de una manera única y poderosa. También es bastante curioso cómo a la humanidad le gustaba tomar nota de las cosas de forma natural, incluso antes de que aprendiéramos a leer y escribir con letras. La escultura china más antigua, si le digo que se imagine la escultura china más antigua, ¿qué se imagina? Aunque probablemente no pensaría que se trata de esta diminuta y modesta escultura de un Yusand. Imagine la alegría de los arqueólogos cuando descubrieron este diminuto pájaro. Se sorprendieron aún más cuando se dieron cuenta de que podría haber sido la escultura más antigua conocida en toda China. Estaba hecha de un hueso ennegrecido y fue esculpida por alguien hace 1300-500 años. Según las pruebas de radiocarbono, esta ave podría desentrañar el arte de la antigua China. Resulta que esta escultura, 2000 Dain, del tamaño de su pulgar, puede cambiar una parte de la antigua civilización china. La existencia de esta escultura significa que la gente de la China de entonces pudo haber estado creando arte de forma independiente por su cuenta hasta ahora. Esta escultura hace retroceder el arte chino 8500 años y puede llenar un vacío en la historia de la antigua China. A pesar de ser solo una diminuta escultura, el arte es un factor muy importante en el desarrollo de una cultura. 1. Civilización no sea usted, pero esta escultura de pájaro es bastante adorable. El pilar colgante de la India. El pilar colgante del templo Lapakshi forma parte de un hermoso templo que fue construido en el siglo XVI. El templo presenta una arquitectura, esculturas y pinturas exquisitas y fantásticas. Ahora bien, hay un misterioso pilar entre los 70 que sostienen el templo. Uno de los pilares de piedra apenas toca el suelo, e incluso se pueden pasar objetos por debajo del pilar, como una tela fina o un papel. El templo Lapakshi es muy significativo en la gran epopeya india Ramayana. Ahora, en lugar de ser considerado como un defecto de ingeniería o arquitectura, este pilar colgante es considerado como una maravillosa característica y principal atracción del templo. Las tablillas Anunnaki, la teoría de los antiguos astronautas, plantea si seres extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado, influyendo en la creencia en dioses y en el surgimiento de antiguas civilizaciones. Defensores de esta teoría señalan las pirámides egipcias como evidencia de conocimientos tecnológicos superiores impartidos por visitantes extraterrestres hace milenios. También se han encontrado tablillas cuneiformes en Irak que supuestamente prueban la presencia de estos antiguos alienígenas en la Tierra. Estas tablillas sumerias
con más de 6.000 años de antigüedad, describen a los Anunnaki, una raza superior que llegó a la Tierra en busca de oro. Según las traducciones, los seres modificaron genéticamente a los primeros humanos para que fueran sus esclavos en las minas de oro. También se dice que los dioses Anunnaki tuvieron descendientes semidioses llamados Nefilim. Además, aportaron tecnología y conocimientos avanzados que dieron inicio a la civilización mesopotámica. La teoría del astronauta ancestral sugiere que las tablillas Anunnaki describen una intervención extraterrestre en la Tierra en los inicios de la humanidad. Según esta teoría, los conocimientos sumerios en matemáticas y astronomía 2000 indican una influencia alienígena en lugar de un desarrollo humano independiente. Aunque controvertida, las tablillas Anunnaki reflejan el deseo humano de explicar nuestros orígenes y nuestra conexión con el cosmos. Aunque no podemos confirmar la existencia de antiguos alienígenas más allá de nuestra imaginación colectiva, la fascinación por las posibilidades fantásticas nos impulsa a buscar respuestas sobre nuestros misteriosos comienzos. Yusand, un pozo lleno de cabezas, un cuerpo sin cabeza en postura arrodillada, fue descubierto recientemente en el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Shimao, en la provincia de Shanxi, China Central. Los arqueólogos creen que el esqueleto, encontrado hace más de 3600 años durante la dinastía Shang, fue víctima de un ritual de decapitación y enterramiento. Se encontró con las manos atadas a la espalda en posición vertical, arrodillado y mirando hacia el norte. Cerca había un montón de más de 80 cabezas humanas separadas de sus cuerpos. Estos restos sin cabeza y su disposición sugieren un enterramiento ceremonial después de una ejecución por decapitación. Según los registros de la capital de la dinastía Shang en Jingshu, se sabe que los reyes solían sacrificar y enterrar a sirvientes y esclavos, especialmente extranjeros, de tierras conquistadas como tributo a sus antepasados y dioses. En una fosa funeraria en Jingshu, se encontraron más de 300 víctimas sacrificadas y enterradas juntas. Aunque no se conoce la identidad del esqueleto arrodillado, los arqueólogos sospechan que era probablemente un cautivo de una tribu rival, sacrificado durante la construcción de la ciudad de Shimao. Los cuerpos dispuestos y las cabezas cortadas reflejan la brutalidad extrema de los reyes Shang en su expansión imperial y control sobre las poblaciones conquistadas. Estas prácticas macabras, como las decapitaciones rituales, tenían una doble función: ofrecer tributos humanos a los dioses para asegurar su favor divino y utilizar el terror y la dominación para mantener sumisa y obediente a la población. Colinas de chocolate. Estas misteriosas formaciones terrestres, conocidas como las colinas de chocolate, se encuentran en Bajal, Filipinas. Estas pequeñas colinas son realmente especiales y han capturado la atención como una atracción turística famosa y popular. Aunque una o dos colinas no serían nada fuera de lo común. En esta zona hay casi 1000 colinas simétricas y con forma de cúpula. Durante la temporada de lluvias, estas colinas suelen estar cubiertas de hierba, pero durante el verano y la estación seca, la hierba se seca y se vuelve marrón, mezclándose con la tierra circundante. Es precisamente esta apariencia de colinas marrones que se asemejan a chocolates lo que les ha valido el nombre de colinas de chocolate. Esta peculiaridad natural ha contribuido a la popularidad de estas colinas, que son un verdadero tesoro para los turistas que visitan la zona. Yusand. Nadie sabe con certeza cómo se formaron estas colinas misteriosas, que son objeto de muchas leyendas. Una de las historias más populares cuenta que un gigante devastado por un corazón roto lloró y sus lágrimas se convirtieron en estas colinas. Otras leyendas sugieren que los montículos son el resultado de una intensa pelea entre dos gigantes, quienes se lanzaron rocas gigantes, causando estas formaciones únicas. Antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Algunos expertos en geología, por otro lado, proponen que la meteorización es la responsable de estas extrañas formaciones. Sin importar cuál sea la explicación verdadera,
Lo cierto es que las colinas de chocolate son una atracción impresionante que no deja de maravillar a quienes las visitan.